El meridiano del bazo, en su recorrido clásico, comienza en la base inferior de la uña del dedo gordo, donde localizamos el punto de comienzo bazo 1. Sigue el borde medial de dicho dedo, dirigiéndose hacia la articulación metatarso-falángica, detrás del juanete, donde localizamos el punto bazo 3. Recorre la parte interna del pie, por donde cambia el color de la piel, y pasa por el hueco situado delante y debajo del maleolo interno. En la pierna sigue su trayecto por la cara medial, en el borde posterior de la tibia. A 3 zoom del punto más alto del maleolo se sitúa el punto bazo 6. Justo antes de llegar a la articulación de la rodilla, por encima de la prominencia del gemelo, se encuentra el punto bazo 9, localizado en el borde inferior del cóndilo medio de la tibia. Supera pues la rodilla por la cara medial y a 2 zoom por encima del cóndilo interno del fémur se encuentra el punto bazo 10. Se dirige hacia la ingle por el muslo siguiendo el borde interno del vasto anterior. Al llegar al extremo externo del pie, a la altura del borde superior de la sínfisis púbica, se localiza bazo 12. Asciende el meridiano por el abdomen 4 zoom lateral de la línea media, que es donde se sitúa el borde externo del recto mayor del abdomen. A la altura del ombligo se encuentra el punto bazo 15. Sigue ascendiendo sobre las costillas hasta la mama o el músculo pectoral, donde se abre por el costado a una distancia de 6 zoom lateralmente. Pasa a 2 zoom del pezón, supera la mama y llega al tercer espacio intercostal, donde localizamos el punto bazo 20, que se encuentra situado a un zoom debajo de pulmón 1. Por último, desciende hacia el sexto espacio intercostal en el punto bazo 21, en línea con la línea media axilar. Extensión de Masunaga del meridiano del bazo. Masunaga extendió el meridiano del bazo en el torso, en el brazo y en la cabeza. En el brazo y en el cuello, del tramo que va hacia bazo 20, sale una ramificación que va hacia los hombros, pasando por encima del pliegue axilar aproximadamente a un zoom de distancia del mismo, por debajo del meridiano del pulmón, y recorre todo el brazo justo a lo largo del borde del músculo del bíceps. Recuerden que al lado de dicho borde encontramos el meridiano del pulmón. Llega al pliegue cubital justo medial al tendón del bíceps. En el antebrazo, su recorrido es lateral al flexor largo del pulgar, entre los meridianos del pericardio y del pulmón. Atraviesa la palma de la mano sobre el segundo metacarpo, terminando en la punta del dedo índice. Desde bazo 20 también el meridiano asciende atravesando la mitad de la clavícula, justo a un zoom lateral del meridiano del estómago. Atraviesa el cuello diagonalmente hacia el mismo ángulo del maxilar inferior y de ahí se une al punto del estómago 6 y sigue todo el curso del meridiano clásico del estómago para terminar en estómago 8. Cuando quieras. Meridiano clásico del estómago. El meridiano clásico del estómago comienza en el punto estómago 1, situado en la parte media del margen inferior de la órbita ocular. Desciende verticalmente por la mejilla hasta la altura de la aleta nasal, ligeramente inferior al hueso cigomático, donde encontramos el punto estómago 3. Pasa por la comisura de la boca en el punto estómago 4 y desciende diagonalmente al maxilar inferior hasta llegar a un punto que es estómago 5, situado al lado o en el margen del músculo macetero,
De aquí el meridiano se ramifica en tres. Una rama va por debajo de la boca, entre el labio inferior y el mentón, hasta el punto vasoconcepción 24. La otra rama, en dirección opuesta al mentón, es decir, continúa sobre el macetero hasta el ángulo del maxilar inferior, donde encontramos el punto estómago 6, y de aquí sube verticalmente hasta la línea del pelo, donde encontramos el punto estómago 8. La tercera rama baja por la barbilla hacia el cuello por el borde medial del esternocleidomastoideo o el borde del esófago. A la altura de la nuez de Adán se puede sentir el pulso de la arteria carótida y aquí localizamos un punto que es estómago 9. El meridiano sigue descendiendo por el cuello hasta la depresión supraclavicular. En el tercio medial de la longitud de la clavícula sigue descendiendo por el pecho hasta el pezón en el punto estómago 17. Sigue descendiendo por la mama o el músculo pectoral, se acerca a la línea media del cuerpo de forma oblicua para atravesar todo el abdomen a una distancia de 2 zoom de la línea media. A la altura del ombligo se localiza el punto estómago 25. Sigue descendiendo a 2 zoom de la línea media hasta la sínfisis púbica. Luego el meridiano del estómago se abre perpendicular a la ingle. Bajo la espina ilíaca se encuentra el punto estómago 31, localizado lateral al músculo sartorio. Recorre el muslo longitudinalmente por el borde lateral del vasto externo del cuádriceps. A la altura de la rodilla, en la unión del vasto externo con el fémur, 2 zoom por encima de la rótula, localizamos el punto estómago 34. El meridiano bordea lateralmente la rótula y llega hacia otro punto que es muy importante, que es estómago 36, que lo localizamos a un zoom del epicóndilo de la tibia. De ahí el meridiano del estómago desciende por el borde del músculo tibial anterior. En el punto medio de la tibia, su recorrido se desvía describiendo una especie de rayo, justo donde se encontramos o localizamos el punto estómago 40. De ahí se dirige recto hacia el tobillo sobre el tensor largo del dedo gordo, donde localizamos el punto estómago 41, que se encuentra localizado en la parte anterior del tobillo, sobre el hueso astrálago, entre los tensores extensor largo del dedo gordo y el segundo dedo del pie. Recorre pues el empeine entre los metatarsos del segundo y tercer dedo del pie. En la membrana interdigital de estos dedos localizamos el punto estómago 44 y el meridiano termina en la base de la uña del segundo dedo del pie, donde localizamos su último punto, estómago 45. Acción. La rama que va desde estómago 5 termina en estómago 6. Masunaga omite el tramo entre estómago 6 y estómago 8, reemplazando este tramo por el meridiano del bazo. Una ramificación sale desde estómago 11, bordea toda la base del cuello hasta llegar a vaso gobernador 14 y de ahí continúa a lo largo del hombro entre los meridianos del triple calentador y del intestino delgado. Desciende por el brazo entre los meridianos, entre estos mismos meridianos, y cuando llega al codo lo atraviesa en el punto más prominente del olecrano. En el antebrazo, el meridiano continúa sobre el cubital posterior, terminando en el borde inferior y radial de la uña del cuarto dedo. Como vemos, Masunaga reemplaza el meridiano del estómago por el del triple del calentador de muñeca hacia el dedo. El meridiano del estómago y hace una línea recta desde estómago 36 a estómago 41, omitiendo el zigzag que hace en el punto estómago 40.